Bienvenidos a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y en esta mañana de jueves 1 de octubre, ya en el 10º mes del año, voy a estar compartiendo con ustedes algunos temas de mucho interés, especialmente para nuestra ciudad de Medellín, un tema que tal vez no fue muy reseñado por los medios, pero que merece toda nuestra atención y por demás todo nuestro rechazo. Estoy hablando de la vandalización que se hizo de la fachada de la iglesia de San Ignacio, aquí en Medellín, con mensajes sobre el aborto. Una manifestación, una puesta en público del querer de un grupo de personas terminó en esta situación, que vale la pena reflexionar, sobre todo en estos días en que estamos hablando de los protocolos para las protestas callejeras. ¿Qué es lo que hay que de alguna manera prevenir? ¿Qué es lo que hay que reglamentar para que este tipo de acciones no sucedan? La fachada quedó pues en buena parte sucia con estos pintados, con estas cosas, con estos mensajes. Ahí vemos, por ejemplo, la puerta principal, una puerta bellísima que también fue vandalizada, los muros laterales, en fin, cosas supremamente graves ocurrieron en la plazuela de San Ignacio en días pasados en esta manifestación pro aborto. Vamos a estar hablando también de una noticia que la teníamos ya de alguna manera expresada en días anteriores con respecto a la beatificación de José Gregorio Hernández. Y ahora este santo venezolano, santo porque pues ya está dentro de esa vía a la canonización que es la beatificación, este aún no santo, digamos todavía para hablar en términos técnicos, beato o próximo a recibir la beatitud, la Iglesia Católica entonces va a exhumar los restos de José Gregorio Hernández porque es una norma para todos estos procesos que tienen que ver con la beatificación. Vamos a estar mirando de qué se trata, cómo la Iglesia venezolana está organizando esta realidad y cómo va a ser este proceso de beatificación a partir de la exhumación de los restos de José Gregorio Hernández. Por último, vamos a estar hablando de la Iglesia en el Brasil, que por medio de una institución que atiende a los indígenas, pues ha hecho unas graves denuncias en torno a que el presidente Bolsonaro de una u otra manera no garantiza la seguridad de los indígenas y por el contrario permite algunas actividades que los perjudican y que les acarrean serios problemas. Repetimos, incluso problemas de violencia, problemas de muerte, problemas de desolación de sus territorios, de desplazamiento, en fin. Entonces el tema con el presidente Bolsonaro en el Brasil y los indígenas es denunciado por la Iglesia. Estos van a ser los temas entonces que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Comencemos con el primero, el que tiene que ver con la iglesia de San Ignacio y la vandalización de su fachada. Vamos a apoyarnos en la información del canal Caracol, que reseñó esta noticia de una manera bastante evidente. Dice el noticiero pues que esta vandalización se dio hace pocos días en la iglesia de San Ignacio de Medellín. La iglesia es un templo que tiene más de 217 años de existencia y fue pues de alguna manera maltratado durante una manifestación a favor de la legalización del aborto. El plantón a favor del aborto se cumplió el martes anterior en la plazoleta de San Ignacio a propósito del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro que se celebra cada 28 de septiembre. Ahí estamos viendo las imágenes, las pintadas en las puertas, en las fachadas, algo realmente grave y muy indignante, entre otras cosas, por tratarse de un sitio, por un lugar muy querido por todos los antioqueños y los habitantes de la ciudad. Los protestantes afectaron los muros, las puertas y las ventanas. Algunos fueron pintadas con mensajes que decían niña, no madre. No entendemos muy bien a qué se referían con esa pintada. Y pues las personas que cometieron estos hechos quedaron ya grabadas en cámaras de seguridad del templo, que ahora son claves para adelantar las correspondientes investigaciones. El párroco pues obviamente envió un mensaje, ahí estamos escuchando las declaraciones en Caracol, un mensaje tras lo ocurrido. Sería importante que escucháramos al padre Guillermo Zuleta un poco más para escuchar sus apreciaciones, cuál fue la reacción del párroco y de alguna manera pues de la iglesia en general frente a este acontecimiento. Hasta el año pasado habían sido muy respetuosos. Este año, desafortunadamente, estamos escuchando las declaraciones después de del esa párroco, celebración, del padre procedieron Guillermo Zuleta a hacer algunos daños en la plazuela y específicamente en este edificio histórico.
lo que pretendía enviar un fuerte mensaje a la Iglesia Católica con la Es el legalización de la informe práctica, de terminó Caracol convirtiéndose acerca para los de esta feligreses situación en y las actos de declaraciones del párroco. No estoy de acuerdo Ahí porque está hay que una de las respetar la feligres, casa de Dios. escuchémoslo. Yo estoy a favor de la vida, eso es de Dios. Eso se llama ignorancia. ¿Por qué no se van en las casas de ellos, rayan las puertas de las casas de ellos, tumban las casas de ellos, desbaratan las casas de ellos? Esta iglesia, ubicada en pleno centro de Medellín, Podemos cerca del apreciar la Paraninfo de indignación de las Antioquia, personas, no data solamente de las palabras del 1803. párroco, sino de la Lleva a gente que cuestas quiere una el rica templo, historia de la ciudad, que pues siente fue por él guarnición militar, afecto, cárcel, y ahora cariño, es y no está de acuerdo arquitectónico de con que se Medellín. trate de esta Las manera. ideas se pueden contravenir, pero con altura, con respeto también. El respeto y el derecho de cada persona llega hasta donde uno empieza a violentar el respeto y la dignidad de las otras personas. Este hecho fue rechazado Bueno, ahí está enfáticamente pues por la Iglesia Católica la en reacción, Medellín. y no solamente la reacción, sino todo lo que tiene que ver con este acontecimiento nefasto, por demás irrespetuoso con el templo, con la iglesia y con quienes queremos, amamos, apreciamos, no solamente la Iglesia Católica, sus sitios de reunión, sino las verdaderas joyas arquitectónicas como la iglesia de San Ignacio en Medellín. Recordemos que la iglesia de San Ignacio está ubicada muy cerca del edificio Paraninfo de la Universidad de Antioquia, que está allí desde 1803 y que lleva a cuestas una riquísima historia de la ciudad, pues es patrimonio arquitectónico de Medellín, además declarada monumento nacional. Por esta razón los actos de vandalismo pues en su fachada fueron duramente rechazados, ahí acabamos de mirar el informe, y recordamos también que en Colombia desde el año 2006, en el contexto del tema este del aborto, se despenalizó el aborto en 3 circunstancias: la malformación del feto, el riesgo de la vida de la madre y violación. Hay algo adelantado en ese sentido, no entendemos el porqué, si era una protesta, una conmemoración, una solicitud de qué, si algo se ha avanzado en ese sentido, así nosotros no lo compartamos, pero en esto terminan ese tipo de manifestaciones y por eso es el afán perentorio de reglamentarlas. Vamos ahora a hablar de la exhumación de José Gregorio Hernández en Venezuela. La Iglesia Católica está anunciando esta actividad que es propia del proceso de beatificación. La Iglesia Católica venezolana, específicamente la Arquidiócesis de Caracas, publicó en sus redes sociales que los restos de José Gregorio Hernández serán exhumados el próximo 26 de octubre, según un comunicado emitido por ellos mismos, repetimos, en las redes sociales. Ese mismo día se cumplirán 156 años del nacimiento del famoso médico de los pobres, así es conocido por todos. El Papa Francisco, recordemos, aprobó la beatificación de José Gregorio en el pasado mes de junio. Para este proceso de beatificación, los cuerpos de los declarados beatos deben ser exhumados para evidenciar el estado en el que se encuentran y además para extraer reliquias que luego serán llevadas al Vaticano, tal como lo establece la Iglesia. Así lo ha explicado pues la Arquidiócesis sobre esta decisión de exhumar los restos del doctor Hernández que reposan en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas. El pasado viernes 19 de junio, recordemos entonces, se le anunció al país y al mundo que el Vaticano declaraba a José Gregorio Hernández como beato de la iglesia al aprobar la extraordinaria curación de la niña Yasuri Solórzano, un milagro adjudicado a su intercesión. El acto pues de beatificación está previsto que se lleve a cabo en el primer trimestre del 2021 debido a que es necesaria la coordinación con la Santa Sede. Bueno, felicitaciones a los hermanos venezolanos y también pues para nosotros es una alegría, es un beato que sentimos próximo. Aquí en Colombia también muchas personas le tienen devoción, pero lo importante también es que separemos de este culto al beato José Gregorio Hernández, al próximo beato, de otras cosas, de otras prácticas que tienen como que ver con cierto esoterismo, cierta santería que no es conveniente. Obviamente no es culpa del beato, no es culpa de la iglesia, sino que la gente históricamente ha venido tomando la figura de José Gregorio Hernández en ese sentido y por eso es que el proceso de beatificación se ha retardado un poco, pero para nadie es un secreto que fue un hombre ejemplar, una vida digna de ser llevada a los altares y de ser modelo también de vida cristiana para todos nosotros. Por último, vamos a hablar de la Iglesia Católica que responsabiliza al presidente Bolsonaro por el aumento de la violencia a indígenas en el Brasil. El presidente Bolsonaro, tan controvertido, algunos lo llaman el Trump de Latinoamérica, tan controvertido por su postura frente a la pandemia, por la explotación irregular de los recursos naturales en la Amazonía, pues ahora también tiene esta denuncia
muy grave que hace una institución de la Iglesia en el Brasil, de que es de alguna manera el responsable de la violencia que se comete contra los indígenas en ese país. Las denuncias de violencia contra indígenas en Brasil pasaron de 110 en el año 2008 a 276 en el año 2019, un aumento del 150%, según un informe divulgado hace poco por un organismo vinculado a la Iglesia Católica que puso en la mira las posturas del presidente Jair Bolsonaro. En su reporte, el Consejo Indigenista Misionario, cuyas siglas de iniciales son CIMI, enumeró casos de abusos de poder, amenazas de muerte, racismo y discriminación, intentos de asesinato y violencia sexual. Los datos de 2019, dice el informe, muestran que los pueblos y sus territorios tradicionales están siendo explícitamente usurpados. Dice pues el CIMI, recordemos, vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. Uno de los pocos indicadores que mostró una especie de reducción fue el de asesinatos de indígenas, por lo menos, que superó igualmente y de todos modos el centenar. Fueron 113 en 2019 frente a 135 del 2018. Baja la cifra, pero sigue siendo igualmente preocupante. Los atropellos contra los pueblos originarios, en gran parte motivados por conflictos por la tierra, se multiplicaron, dice el informe. Las invasiones, la explotación ilegal de recursos y los daños al patrimonio pasaron de 109 casos denunciados en el 2018 a 256 en 2019. Se pregunta este comunicado de la CIMI, adscrito a la Iglesia Católica en el Brasil, ¿hasta cuándo van a matar a los indígenas para explotar sus tierras? Una respuesta que tendrá que dar el gobierno brasileño y específicamente el presidente Bolsonaro, que no garantiza su seguridad. Agrega el presidente del CIMI, Roque Palocci, durante el lanzamiento virtual del informe, que hoy el mayor agresor de los pueblos indígenas y de la naturaleza es el propio gobierno brasileño. La intensificación de las expropiaciones de tierras indígenas a través de la invasión, de la ocupación ilegal por parte de extraños a la comunidad, se consolida de forma acelerada y agresiva en todo el territorio nacional, causando una destrucción incalculable, termina diciendo el texto. Bueno, y un texto que afirma que muchos agresores se sienten envalentonados por la llegada de Bolsonaro al poder en enero de 2019, tal vez no porque el presidente los mande, los oriente a esas acciones, sino porque con sus políticas, con sus posturas, pues estas personas que explotan a los indígenas, los territorios brasileños, creen que tienen patente de corso para hacer lo que ellos quieran. Recordemos que Bolsonaro es un mandatario tachado por muchos como ultraderechista, que se opone a la demarcación de tierras indígenas, defiende la apertura de sus territorios para la explotación energética y agropecuaria. En algunas situaciones, dice el informe, los propios invasores mencionaban el nombre del presidente de la República, confirmando que sus acciones criminales son incentivadas por aquel que debería cumplir la obligación constitucional de proteger los territorios indígenas. Bueno, ahí está la situación con el presidente Jair Bolsonaro, los indígenas en el Brasil y las protestas, porque el presidente en su carrera por permitir la explotación de los recursos naturales no cae en la cuenta de que está afectando seriamente la seguridad y la vida misma de los indígenas. Bien, y así llegamos al final de Diaconía Informativa en el día de hoy. Recuerden que estuvimos reseñando 3 temas importantes. El primero, este tema que nos habló de la vandalización a la fachada, al entorno de la iglesia de San Ignacio en Medellín por parte de gente que apoya el aborto y que estaba haciendo una marcha, no sabemos muy bien con qué sentido. Estuvimos hablando también de el próximo beato venezolano, José Gregorio Hernández, y la exhumación de sus restos para ser llevados al Vaticano. Y estuvimos hablando, por último, de la negativísima postura del presidente Jair Bolsonaro con respecto a los territorios y a los indígenas en el Brasil, que les está generando graves problemas de seguridad. Bueno, les deseo entonces un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe. Les pido que si la información fue de su agrado, lo manifiesten con un dedo arriba, que se suscriban al canal, inviten a otros a hacerlo, para que de esta manera sencilla, ocasional, muy humilde, pues podamos mirar los acontecimientos de la iglesia en el día a día. Son muchos, seleccionamos unos pocos, les damos un análisis pequeño para que ustedes estén permanentemente informados. Hasta pronto, bendiciones.